Hola a todos. En esta exposición haré una síntesis del documento publicado en Internet, Matrices de Pauli y Álgebra de Lie, aquí adjunto el código QR. Las tres matrices de Pauli, X, Y, Z, son fundamentales en la programación de circuitos cuánticos, y debajo de ellas se encierra un gran desarrollo del álgebra abstracta y de la mecánica cuántica. Para aquellos que se están equipando con más matemática, se hace necesario mencionar el álgebra de Lie y tratar las propiedades de grupo, cualidades que son un tremendo sustento matemático detrás de esas tres puertas cuánticas, utilizadas permanentemente en la programación de circuitos. Veremos que las matrices de Pauli, junto a la matriz de identidad, constituyen una base vectorial del álgebra de Lie, del grupo especial unitario de simetría SU2. Esta reducida presentación de las matrices de Pauli y álgebra de Lie está basada en ese propio documento, que a su vez se extrae del documento central Conceptos matemáticos básicos de computación cuántica. Los puntos a tratar son una breve introducción donde intentamos poner un marco a esta presentación, las puertas de Pauli y el álgebra de Lie, un repaso de las puertas X, Y, Z y adicionalmente la puerta de Hadamard. Preguntamos si las matrices de Pauli son una base de un espacio vectorial. Bosquejamos su demostración. Un simulador de matrices de 2×2 que siguen el marco de los coeficientes encontrados para generar estas matrices. Adicionamos el delta de Kronecker. Con el delta de Kronecker se puede compactar cada una de las matrices de Pauli. Después el álgebra de Lie en el espacio unitario especial de dimensión 2 sobre los reales. Las matrices de Pauli no constituyen un grupo. Ahí mostramos por qué no son un grupo y hacemos una extensión a un grupo G. Finalmente terminamos con una síntesis y las propiedades de las matrices de Pauli. La simple rotación de las puertas de Pauli encierra una profunda y extensa parte de la física matemática, que opera en el campo de los números reales y complejos. Su núcleo matemático central es la simetría y la abstracción matricial. Las puertas de Pauli que vimos en el documento central serían lo que llamamos el NOT o X, que esta matriz que estoy designando aquí como sigma 1 o sigma X, posteriormente la matriz Y, Y o sigma 2, sigma 3 la Z, sigma 3 o sigma Z. Estas tres matrices u operadores, X, Y y Z, vamos a intentar mostrar cómo constituyen ellas un álgebra de Lie. Enseguida vamos a hacer un repaso de estos tres operadores, tal como lo explicamos en el documento central. Las tres matrices de Pauli, X, Y, Z, son de gran utilidad en la programación de circuitos cuánticos, y debajo de ellas se encierra un gran desarrollo del álgebra abstracta y de la mecánica cuántica. Haré un enfoque muy específico de las matrices de Pauli, orientado a entregar ciertos conceptos matemáticos básicos del álgebra de Lie, la cual sustenta en varios aspectos la programación cuántica. Nótese que las álgebras de Lie son amplias, que este enfoque de computación cuántica que tratamos en el presente artículo, en esta presentación, es un enfoque que hemos reducido a matrices complejas de 2×2.
El espacio vectorial cuya base son las matrices de Pauli es más simple bajo las operaciones binarias comunes como la suma y la multiplicación. Entonces, cuando se tienen espacios vectoriales con problemas o operaciones más complejos y de más dimensiones, se aplican las transformaciones cuánticas conformadas por estas puertas universales como las de Pauli, que nos permiten trasladar el problema a este espacio vectorial de matrices 2×2 y así obtener la solución. Posteriormente, llevamos la solución de vuelta con la resultante al espacio original. Recuerden que las puertas cuánticas son transformaciones lineales unitarias, que son reversibles, porque toda matriz unitaria tiene una inversa. Esto implica que en la computación cuántica siempre es posible saber el estado inicial. La reversibilidad es una exigencia sine qua non de los sistemas cuánticos. Un álgebra de Lie se define sobre un campo K, que puede ser el conjunto de los reales o complejos, es un espacio vectorial de las matrices de orden n por n, dotado de una operación propia denominada corchetes de Lie, donde dicha operación debe cumplir una serie de propiedades, digamos, ser bilineal, ser antisimétrica y satisfacer una identidad que se llama de Jacobi o Jacobi. Así se define un álgebra de Lie que es muy extensa y se aplica en muchos otros aspectos. Nosotros nos vamos a reducir a las matrices de 2×2. Puerta cuántica X análoga a NOT. Debemos buscar un operador tal que tome el vector 0 con notación de Dirac y lo transforme en 1. Y también, asimismo, si está en 1, lo transporte a 0. Esa es la puerta X. Esta puerta de Pauli X, decíamos, opera como una puerta NOT, de negación. Cambia de un estado básico a otro, viceversa. Se transporta siempre en un ángulo pi de rotación en torno al eje de las X. La puerta cuántica Y, el operador es equivalente a una rotación pi radianes en torno al eje de la Y. Como ustedes ven acá, entonces este operador, su acción es sobre un qubit, se desplaza a lo largo del intervalo de la esfera de Bloch o de Bloch sobre la superficie de esta esfera desde el 0 al 1, pero rotando alrededor del eje de las Y, de la Y. Nótese que este operador, sigma sus 2, se le aplica a estos vectores básicos, es el único que contiene un número complejo propiamente tal, que es el imaginario que aparece en esta posición, primera fila, segunda columna, segunda fila, primera columna. Puerta cuántica Z. La puerta Z es equivalente a una rotación de pi radianes en torno al eje de la Z y viene definida por la matriz unitaria que ya hemos visto. Su acción entonces es, si toma un vector 0, notación de Dirac, lo lleva a un vector 0, es decir, lo deja exactamente igual. Pero si toma un vector 1, lo lleva al -1, es decir, lo niega. Opera cuando el vector inicial es 1 y el resultante ahí sí cambia. En realidad es una puerta de control. Bueno, es decir, la transformación lineal Z cambia de signo la amplitud cuando se aplica al estado del qubit 1 y lo deja igual cuando se opera con el estado del qubit 0. Su acción, si Z, se desplaza a lo largo del intervalo de la esfera de Bloch o de Bloch
sobre la superficie de la esfera, desde el 0 al 1, rotando alrededor del eje de la Z. Se ha incluido la puerta cuántica de Hadamard en el repaso, dado que se obtiene directamente de las puertas de Pauli sigma 1 y sigma 3, es decir, X y Z, tiene una gran utilidad en la programación de circuitos cuánticos. La puerta de Hadamard es una combinación lineal de las transformaciones de Pauli, que es un operador fundamental en los algoritmos con superposición cuántica, como ustedes pueden observar aquí. Al aplicar el operador Hadamard, produce que un qubit pase de un estado básico 0 o 1 a un estado de superposición equiprobable de ambos estados. La superposición generada tiene tremenda potencia, dado que las puertas cuánticas de Hadamard, en paralelo, se multiplican tensorialmente entre ellas. Justamente esta propiedad de transformar los estados intermedios y procesarlos de manera paralela es lo que marca la diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica. La rotación que se produce sobre el eje de las Y es de un ángulo pi medio e inmediatamente, en paralelo, otra rotación de un ángulo pi sobre X. La transformación de Hadamard opera con paralelismos masivos. Estas tres matrices de Pauli son una piedra angular en la programación de circuitos cuánticos. ¿Son las matrices de Pauli un espacio vectorial, es decir, una base de un espacio vectorial? Ciertamente, las transformaciones cuánticas de Pauli conforman una base para el espacio vectorial complejo de todas las matrices de 2 por 2, dado que, primero, son linealmente independientes. La prueba muestra que no es posible expresar cualquiera una de las puertas como combinación lineal de las otras dos, es decir, son independientes. Ahora, más adelante demostramos para verificar que existen 4 números complejos tal que, incorporando la matriz identidad, esta suma que estoy señalando acá es igual a 0 si y solo si cada uno de esos alfa sub i, es decir, el alfa 0, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, son igual a 0. Enseguida, lo siguiente que tenemos que demostrar es que toda matriz compleja 2 por 2 puede ser expresada como una combinación lineal de las matrices del conjunto I, sigma sub i. Vamos a ver la combinación lineal. Es decir, cualquier vector o cualquier matriz de ese espacio vectorial yo lo expreso como una combinación lineal de las matrices de Pauli. Que también vamos a hacer un bosquejo de la demostración, porque el tema acá, les recuerdo, es estudiar las matrices de Pauli desde el punto de vista computacional, pero mostrando que se puede equipar uno con más matemáticas. Luego, como afirmamos que las matrices de Pauli sí conforman una base del álgebra de Lie, lo que implica que toda matriz M unitaria de 2 por 2 compleja se puede expresar como una combinación lineal de las matrices de Pauli, entonces eso implica que existen coeficientes alfa sub i con 0, 1, 2, 3 en los complejos que permiten esa combinación lineal tal como la estamos mostrando acá en la matriz M. Ustedes ven acá, entonces la matriz M, vamos a asumir acá 4 elementos, ¿cierto? Con sus propios índices, M sub 1, 1, M sub 1, 2, 2, 1, etc. Decimos que esta matriz M, con estos M complejos cualquiera, los podemos nosotros expresar como alfa sub 0 por la identidad más alfa sub 1 por la matriz sigma 1, digamos X,
más sigma 2, alfa sub 2 por sigma 2, y más alfa sub 3 por sigma sub 3, que es z. A esta expresión la hemos rotulado con 4.1, vamos a hacer el rótulo, donde cada uno de esos alfa sub i, por supuesto, es un complejo. La identidad se puede tratar como sigma sub 0. Bueno, si armamos esto en términos matriciales, esta expresión 4.1, nos quedaría esta expresión que estoy señalando acá y que vamos a despejar. Es decir, si hacemos la suma, vamos a obtener, es fácil verlo, ¿cierto? Alfa sub 0 por 1, alfa sub 0 por 1 acá, en la primera matriz, alfa 1 por esta otra matriz, etcétera. Vamos a llegar a que los elementos de la matriz M serían M sub 1, 1, sería alfa sub 0 más alfa sub 3, etcétera. Y ahí tenemos entonces esta segunda expresión que le vamos a llamar 4.2. Es el rótulo. Por lo tanto, insistimos aquí, toda matriz M que pertenece al conjunto de matrices unitarias especiales de 2 por 2 va a existir un alfa sub i en los complejos tal que se puede expresar como la sumatoria que estoy señalando acá. Despejando los alfa sub i en función de los m sub ij de la expresión 4.2, vamos a obtener entonces la siguiente expresión que vamos a rotular como 4.3, es decir, vamos a poner ahora los alfa sub i en función de los m sub i, de los elementos que conforman la matriz M. Vamos a aprovechar inmediatamente en esta siguiente lámina, bueno, en la siguiente lámina vamos a tener, hagamos un ejemplo utilizando, dándole valores a los coeficientes alfa sub i. O sea, vamos a experimentar con el siguiente ejercicio, con un simulador que genera matrices de 2 por 2 solo presionando el botón random. Esto en el documento, ¿no? Central. Y en el documento de matrices de Pauli y álgebra de Lie, que es, digamos, un artículo aparte, que está también incorporado en el documento central. Entonces, presionando el botón random, cuyos elementos son valores enteros aleatorios, entre menos 100 y 100, los alfa sub i. Y estos coeficientes, que están en la expresión 4.2, van a generar una matriz de 2 por 2 que se escribe, se puede escribir, digamos, en función de las matrices de Pauli y la matriz de identidad. De las expresiones que rotulé como 4.2, que señalo aquí, efectivamente estas transformaciones se pueden compactar en una sola matriz aplicando un parámetro de control llamado delta de Kronecker, que en general se denota con el símbolo griego que estoy mostrando aquí. Este parámetro delta de Kronecker es necesario mencionarlo, mostrarlo, porque jugará un rol importante en determinados circuitos que irán apareciendo en el avance de la programación cuántica. A continuación, se mostrará que según el valor que adquiera el delta IJ, se puede obtener cualquiera de las matrices o utilizar algebraicamente esta reducción, a fin de sintetizar el uso de los atributos de rotación y simetría que se generan con estas transformaciones. En efecto, delta sub IJ es una función de control, dado que es 1 si las variables son iguales y 0 en caso contrario. Aún más, es a partir de los tres operadores matriciales de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z, que multiplicado cada uno de ellos, cada uno de estos operadores de Pauli, multiplicado por el factor imaginario, se genera entonces un álgebra de Lie en el grupo especial unitario de matrices de 2 por 2. Dado que dichas matrices forman una base para este grupo especial unitario de dimensión 2 sobre los reales. Aquí entonces muestro cómo quedan estas tres matrices una vez que las he multiplicado cada una de ellas por el imaginario i.
Desde el punto de vista computacional, la incorporación del factor unidad imaginaria I, multiplicando los tres operadores de Pauli, se hace más conveniente llevarlo de los complejos a los reales, a fin de que los programadores asimilen el concepto de álgebras de Lie con un nivel de menos abstracción. De hecho, este enfoque de representaciones propio de la mecánica cuántica es más próximo a la utilización de la programación de circuitos cuánticos, porque es experimental. No así el enfoque matemático acerca del álgebra de Lie, que ciertamente va poderosamente aún más lejos, pero dentro de las álgebras abstractas. Las matrices de Pauli no constituyen un grupo. El conjunto de matrices de Pauli unido a la matriz identidad, tal como lo muestro aquí, no constituye un grupo porque al multiplicar elementos del conjunto, sigma 1, sigma 2, sigma 3, se obtienen elementos que no forman parte del conjunto P. Es decir, P no es un conjunto cerrado para la operación de multiplicación matricial, dado que existen X y Y pertenecientes a P, tal que al operarlos no pertenecen, es decir, su resultante no pertenece a P y por tanto no es un grupo. Recuerden que los elementos de un grupo, todos los elementos de un grupo tienen que permanecer dentro del grupo. Reiteramos, las matrices de Pauli no constituyen un grupo, pero vamos a extender con los resultados de todas las operaciones entre ellos, entre las matrices de Pauli, y vamos a obtener lo que estoy señalando aquí, de donde vamos a deducir cuáles son los elementos faltantes para configurar un conjunto cerrado que pueda permitir constituir o construir un grupo. Entonces acá le estoy señalando el grupo G, que es el conjunto G, y va a ser un grupo, que le vamos a llamar G extendido, es decir, es un extendido a partir de las matrices de Pauli. Aún en los complejos. Vamos a ir más adelante un paso más y eso, multiplicando por el imaginario, podemos llevarlo a los reales. Entonces, tomamos el conjunto G que estoy señalando acá, incluye las tres matrices de Pauli más todas las operaciones que hicimos con ellas mismas, y obtuvimos 8 elementos en ese conjunto. Le vamos a asociar las operaciones binarias estándar. A continuación, construimos la tabla de operaciones del grupo G, extendido G, donde se puede observar que es cerrado, que cada uno de esos tiene un elemento inverso al cual al operarlo nos va a dar la identidad. Aún más, con el grupo extendido G es posible obtener todas las rotaciones de pi en torno a los ejes de coordenadas sobre el plano cartesiano. Claramente G no es abeliano. Por ejemplo, si ustedes ven aquí mismo en la tabla, sigma sub i 1 multiplicado por sigma sub 3 es diferente a sigma sub 3 multiplicado por sigma sub 1. Es decir, no es abeliano. Nótese además que las matrices que conforman el grupo extendido G están compuestas solo por elementos reales, dado que hemos sacado como factor el imaginario I de los complejos de las matrices sigma sub 2, más sigma sub 2 y menos sigma sub 2. Lo sacamos porque más adelante vamos a operar esos dos, esas dos matrices, esos dos elementos, los vamos a operar o multiplicar por el imaginario y nos vamos a deshacer del complejo. Y vamos a tratar de dejar una expresión, un conjunto con dos operaciones en los reales. En síntesis, las tres transformaciones de Pauli que señalo acá son puertas cuánticas involutivas, dado que, si ustedes ven esta expresión, la identidad al cuadrado es igual a cada una de las matrices de Pauli al cuadrado,
la resultante de esta operación también se puede ver que si yo multiplico por menos el imaginario, tanto X, Y, Z nos va a dar la identidad. Esto significa que son involutivas y además son hermíticas o hermitianas, es decir, M es la conjugada de su transpuesta, que M es igual a la transpuesta conjugada y se representa en rotaciones pi, radianes en torno al eje de su propio nombre, ya sea X, Y o Z, sobre la esfera de Bloch, en representaciones, en el espacio euclidiano tridimensional R cubo. Las tres son representaciones matriciales de su operador unitario que cumplen con la condición de que la determinante de su matriz es diferente de cero. Toma el valor -1, su traza es igual a cero. Su matriz inversa es igual a ella misma y su transpuesta también es la misma matriz. Matemáticamente esto significa que las matrices de Pauli corresponden a las características de matrices de rotación que conforman una base para el álgebra de Lie, del grupo SU2, es decir, especial unitario de 2×2. Con esto damos término a esta exposición compacta, cuyos orígenes y textos, imágenes, animaciones fueron extraídas tanto del documento Matrices de Pauli y Álgebra de Lie, aquí el QR, que la base de ese documento es el trabajo Conceptos matemáticos básicos de computación cuántica, que es, digamos, el documento central. En general, los programadores en su algoritmo de computación cuántica utilizan las puertas de Pauli frecuentemente, poniendo y sacando objetos sobre los cables del circuito, ejecutando y probando su algoritmo, pero solo conociendo la acción de dichas transformaciones o dichos objetos en forma operativa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.